一体何なんだ。メヘリット。キムロニーマス。 Now there is no hope. En el santuario de la espada, 3 santos del filo yacían sobre una de sus rodillas, en gesto de reverencia. Aquellos espadachines eran Nina Farion, Gino Britz y Eris Greyrat. Frente al trío de guerreros, de pie, se hallaba erguido el dios del filo Gal Farion, quien posaba una mano sobre la empuñadura de su espada, mientras estudiaba a sus pupilos con pensativa expresión. Instantes después, el dios del filo cortó el silencio. La esgrima de ustedes 3 ya ha sobrepasado los límites de un santo del filo. Creo que ha llegado la hora de elegir al próximo rey del filo. La compostura de Gino Britz cambió al oír la voz de Gal Farion. Sus ojos se abrieron, sus puños se cerraron, su cuerpo entero temblaba de la excitación. Apenas podía refrenar las ganas de saltar de alegría. Pero antes de eso, una pregunta ha de ser respondida. ¿Entienden la diferencia entre santos del filo, reyes del filo y emperadores del filo? Nina, tímidamente, musitó que era la fuerza lo que difería entre aquellos rangos, aunque su réplica lucía más como una pregunta que otra cosa. Habían dudas en su voz. El dios del filo podía ver en los ojos de los 3 que se hallaban preguntándose a sí mismos si acaso había algo más aparte del poder, pero al mismo tiempo los pupilos sabían, ellos sabían que Gal Farion quería oír una respuesta que iba más allá de tales trivialidades concernientes a la fuerza. Nina, ¿qué fue lo que tu maestro te dijo antes de que aprendieras la hoja de luz? El maestro de Nina no había sido el dios del filo, sino Timothy Britz, padre de Gino y un emperador del filo. Recordando las palabras de Timothy, Nina recitó que su maestro le hizo entrenar con su mano izquierda, ya que ella era diestra. Hasta que Nina no hubiese dominado la espada con su mano izquierda, Timothy no le enseñaría la técnica de la hoja de luz, requisito para obtener el rango de santo del filo. Así es, Nina. La mano que no es dominante es necesaria para ejecutar una hoja de luz. ¿Sabes por qué? Si tu mano dominante está más cargada de poder, entonces la punta de tu espada temblará de un lado a otro. Correcto. Reunir todo tu touki y cortar directo a través. Es simple, pero esa simpleza es el corazón de dicha técnica. La esgrima se trataba de cortar a través de un oponente en movimiento. Si estúpidamente te lanzabas al combate, blandiendo tu hoja sin principios, eras un cadáver con una espada en tu cintura. Sin embargo, el dios del filo de la primera generación fue un caso especial. Él simplemente era capaz de blandir su hoja más rápido que cualquiera y cortar lo que sea. Nosotros, generación tras generación, fuimos capaces de dilucidar y pulir los principios detrás de la fuerza del dios del filo de la primera generación, de modo que cualquiera con un poco de talento y años de práctica fuese capaz de aprender algo de la abrumadora fuerza detrás de nuestro estilo. Nosotros, generación tras generación, esparcimos la fama del estilo del dios del filo como el más fuerte. Sin embargo, ustedes 3 aprendieron y practicaron los mismos principios y aún así no son igual de fuertes. Es ridículo, ¿no? Gal Farion quería arribar a un punto. Tantos rodeos y charla no era propio de su persona. Él le preguntó a Gino cuál creía que era la diferencia, invocando una expresión de ansiedad en el chico, quien respondió que tal vez se debía al juego de pies o sus armas. Pero esto último evocó furia en Gal Farion. Las armas eran solo una herramienta, y lo grabó en los tímpanos de Gino con su grito. En ese momento, Nina se atrevió a soltar que tal vez era el deseo de cada espadachín lo que marcaba la diferencia en sus rangos. ¡Ja! Como se esperaba de mi hija, deseo no está mal, pero ¿cuánto estarías dispuesta a soportar por tus deseos? Por ejemplo, entre casarte con Gino o convertirte en una reina del filo. Si tuvieras que escoger una, ¿cuál elegirías? Al oír esto, Nina y Gino se sonrojaron.
pero Nina dijo que escogería ser reina del filo. Sin embargo, Galfarion no estuvo satisfecho con su respuesta. Solo restaba que Eris respondiera, y ella lo hizo sin dudar. Rápidamente dijo que se trataba de resolución. El dios del filo dijo que estaba equivocada, pero Eris, de nuevo, soltó que era resolución y que no estaba equivocada. Lo que pasaba por la mente de la pelirroja fue una escena de muchos años atrás. La figura de Rudius siendo empalado con una mano a través de su pecho y la imponente presencia de un ser insuperablemente poderoso. Eris y Rudius. Ella quien lamentaba su debilidad y él quien había caído. Todos aquellos años de entrenamiento le otorgaron poder, pero también una certeza. Sin importar cuánto entrenara, nunca le ganaría al dios dragón. Ahora ella, a través de su experiencia y nivel en la esgrima, era al menos capaz de entender la diferencia y de contemplar los límites entre mundos. Pero, mientras ella estuviera con Rudius, su mano podría alcanzar a Orsted. Ellos dos podrían lograrlo juntos. Eris pensaba que, incluso si Orsted y Eris se apuñalaban mutuamente, esto le daría una oportunidad al mago para atacar. Cierto, Eris moriría, pero ella creía que eso estaba bien. Incluso si nunca tendría un futuro junto a Rudius, si dudaba en sacrificarlo todo, entonces su persona más importante en el mundo moriría. Eris pensó que prefería morir en lugar de Rudius. Esa era la resolución de la que Eris hablaba. ¿Entonces no te importa el convertirte en reina del filo? No me importa. Quiero ser más fuerte, pero algo como un título no tiene importancia. ¿No es así? Perfecto. Eris, Nina, enfréntense en un duelo. Quien gane será reina del filo. Ambas se pusieron de pie frente a frente, sosteniendo espadas de madera, pero aquello era una trivialidad. Al nivel en el que estaban, podrían perder la vida incluso con espadas de madera. Tanto Nina como Eris comenzaron a pensar en el pasado, en el día en que esta última había arribado al santuario por vez primera, el día en que se habían enfrentado por vez primera. Ahora ambas habían cambiado. Nina ya no odiaba a Eris, porque gracias a Eris, ella había hallado humildad y fuerza. Al principio, Eris dejó escapar su habitual sed de sangre, pero en cuestión de segundos se disipó, y en su lugar, la pelirroja esbozó una sonrisa. Nina, instintivamente, experimentó miedo ante esa sonrisa. Eris no se movió, se quedó quieta, aguardando. Eso era algo inusual. Las chicas estaban a un paso del rango de sus espadas. Nina sin expresión alguna en su rostro. Eris sonriendo con confianza. ¿Por cuánto tiempo se estarán viendo como si esto fuera una entrevista matrimonial? Aquello fue el gatillo. Nina movió primero. Ella, quien sostenía su espada en posición alta, ejecutó una explosiva hoja de luz hacia abajo, un movimiento que había practicado decenas de miles de veces. Su ejecución fue perfecta. Sin embargo, Nina salió despedida hacia atrás al recibir un fuerte golpe en su abdomen. La fuerza con la que salió volando fue tal que se dio de lleno contra una de las paredes del dojo y luego, cuando la inercia desapareció, cayó al suelo. Su uniforme había sido rasgado, dejando al descubierto su entrenado abdomen, el cual comenzaba a dibujar la marca del impacto de una espada de madera poco a poco en un tono rojo. Mientras ella comenzaba a sentir un dolor ardiente, el dios del filo hizo una declaración. ¡Es suficiente! Nina, mientras contemplaba la prenda rasgada en el hombro de Eris, pensó en lo que había pasado. Mientras que ella ejecutó su hoja de luz en un corte vertical desde arriba, Eris se movió exactamente al mismo tiempo que ella y desde lo bajo, agachada, lanzó un ataque horizontal. Sin embargo, Nina no entendía cómo Eris había sido más rápida que ella, pero Eris le disipó sus dudas, diciendo que no se necesitaba más poder que el necesario para noquear a alguien. Lo que la pelirroja había empleado fue una técnica del estilo del dios del norte, intercambiando poder por velocidad en su ataque. Eris había aprendido el cómo distribuir Touki con gran precisión en sus movimientos del estilo del dios del norte, pero Eris tan solo había conseguido una pizca más de velocidad, un paso en falso, y las cosas hubieran resultado diferentes. Bien hecho, Eris. Te concedo el título de reina del filo.
Nina, comprendiendo su derrota, comenzó a llorar. Si aquello hubiese sido con espadas reales, sus órganos se hubieran desparramado por el suelo y Eris tan solo tendría un corte en el hombro. ¿Te encuentras frustrada, Nina? Aún tienes margen para crecer. Enfócate en tu entrenamiento. Nina aceptó esas palabras con un simple «sí, padre». En aquel día, ella se refirió a Galfarion como su padre por primera vez en mucho tiempo. Eris, has conseguido el título de reina del filo. No tengo más nada que enseñarte. Te entregaré la prueba de maestría. Esto sorprendió a Nina y Shino. Aquel era un título que ni siquiera los emperadores del filo en el santuario, ni la propia Ghislaine, habían conseguido. No tendría problema con ponerte a prueba para entregarte el título de emperatriz del filo si te batieras a duelo con Ghislaine. Pero si quieres ser diosa del filo, tendrás que matarme. No me importan los títulos. Ahora regresaré con mi familia. Al mirar a los ojos de Eris, el dios del filo percibió un brillo que él sentía que había perdido hacía tiempo. Ven, Eris, como prueba de tu ascensión a reina del filo, te daré una de mis 7 espadas. Aquel día marcó el final del largo entrenamiento de Eris Greyrat. Eris se despidió del dios del filo. Nina y Gino permanecieron en el santuario y, producto de la frustración, retornaron al entrenamiento. Golpes secos de madera chocando se podían oír retumbar en cada esquina de aquel lugar, pero aquel era un sonido común. Ese ruido podía oírse siempre en el santuario de la espada.